me gustaría que usted abriera su Biblia en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso 15. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso 15. Me encanta y repetidamente me escucharán predicar de estas cartas, porque es una carta que toca lo pastoral, toca lo teológico, toca lo paternal o lo familiar y lo personal. ¿Sabe? Aquí de esta carta no se escapa nada. Y hay un espíritu, un deseo ferviente del apóstol Pablo de edificar a un hombre que él aprecia como hijo. Por lo tanto, se siente inspirado obviamente por el Espíritu Santo y encontramos los consejos más personales, mejor estructurados en todos los sentidos, mejor intencionados que podamos encontrar en todas las Escrituras. Y de uno de ellos queremos hablar en esta noche. Dije, 1 Timoteo capítulo 3, verso 15. Pero vamos a comenzar desde el versículo número 14, que dice así: esto te escribo. Oiga cómo dice el apóstol Pablo, había una confianza extraordinaria. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Voy a escribirte esto, voy a darte estos consejos, aunque albergo en mi corazón una esperanza extraordinaria de poder verte pronto. Esperanza que figura en un momento muy complejo y muy delicado para poderla albergar en el corazón de tal manera que pudiera hacerse realidad, de poder llegar hasta donde estaba Timoteo para poderle ver pronto. El versículo número 15 dice: para que si tardo sepa cómo conducirte en la casa de Dios. Y viene un concepto muy importante que es del cual quiero hablarte en esta noche, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Para que si tardo sepa cómo debes conducirte en la casa del Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Quiero hablarte, quiero enseñarte, quiero predicar en esta noche sobre la importancia de la iglesia. Sí, en el sentido en que aquí se trata de vincular no a un edificio físico, no a un santuario físico hecho de piedra o de cualquier otro material de construcción. No, aquí en esta ocasión se le está llamando iglesia a la gente, al conglomerado, a las personas a la que nos hemos unido por la fe en Cristo Jesús, a ser parte íntegro del reino de Dios como reyes y sacerdotes, como nación santa, como pueblo adquirido por Dios, como aquellos que anuncian el evangelio de la gracia de Dios. ¿Y por qué quiero hablarte de la importancia de la iglesia sin violentar, obviamente, el versículo bíblico, sin buscar ningún otro concepto teológico más que el que está escrito? Porque desgraciadamente en el siglo en que estamos viviendo se hace de todo por desacreditar a la iglesia, o por lo menos de retirarle la capacidad de sostener la verdad en el cual ha sido estructurada hace 2000 años y ha sido edificada generación tras generación, preservando, tratando de preservar así las enseñanzas del Señor Jesucristo. Porque hoy nosotros como creyentes muchas veces somos víctimas también
del reflejo social que trata indiscutiblemente de minimizar o invisibilizar la iglesia. Trata de restarle importancia, trata de quitarle la atención o el interés de la iglesia. Alguien dijo en una ocasión que un diamante en un basurero no vale nada. Y yo he pasado mucho tiempo pensando en este concepto. Un diamante en un basurero no vale nada. Pero le voy a decir lo que yo entiendo. Un basurero no le quita el valor al diamante. Pero el diamante sí le puede otorgar gran valor a un basurero. Lo que quiero decir es que alguien pudiera llegar a la conclusión de que Cristo en mi vida es el diamante, yo no, yo poco útil, poco valorado, poco evaluado. Él perdería o se restaría su grandeza. Pero mis pecados nunca van a superar su gracia. Mis pecados nunca van a superar su amor. Mis maldades nunca van a ser más grandes, profundos e intensos que su sacrificio. Por lo tanto, mi desviación o mi denigración moral jamás van a restar la grandeza del Señor Jesucristo. Sin embargo, cuando su santidad, su majestad, su gloria viene a mi vida, aquello que en un tiempo fue inservible empieza a tener un valor no antes calculado o probablemente imaginable. Lo que quiero decir es que basado en este pensamiento, yo no le doy valor, así como no le resto valor a la persona de Cristo, pero su persona en mi vida hace la gran diferencia, porque nadie puede evaluar más a un ser humano que la presencia del Señor Jesucristo cuando éste es tocado por la gracia y la misericordia de Dios y se entrega por la fe a ese que dio su vida por él. Así que nosotros decíamos que en ocasiones también somos víctimas, ¿no? Y como la sociedad trata de minimizar la iglesia, nosotros consciente o inconsciente, aunque me gustaría pensar que inconscientemente, también empezamos a restarle importancia a la grandeza, al tesoro que es la iglesia. Algunos dicen, yo creo en Dios, piensen en este concepto, yo creo en Dios, pero no necesito ir a la iglesia. ¿Cuántos han oído eso? Y probablemente nosotros nos hicimos eco en algún tiempo de eso. Y probablemente nosotros en alguna ocasión también repetimos, yo creo en Dios y sigo creyendo en Dios, pero no creo en la iglesia o no voy a la iglesia. O para creer en Dios no hay que ir a la iglesia. Por otra parte, otros la ven como algo opcional. Voy, me congrego en dependencia como me sienta física o anímicamente. Si estoy muy cansado, hoy no voy. Si me siento triste, hoy no voy. Si me siento agobiado, hoy no voy. Por lo tanto, la iglesia es algo opcional para algunos. Pero la Biblia presenta a la iglesia como algo esencial. Diga conmigo, esencial. Sí, la Biblia presenta a la iglesia como algo esencial en el plan de Dios, en el plan divino. Porque la iglesia no es un invento humano. Porque desde el nacimiento de la iglesia, el surgimiento de la iglesia, opera el factor divino. Hechos capítulo 2, recuerdan el día del Pentecostés. Humanamente estaban reunidos, congregados, aquellos que eran como 120, no eran ni uno ni dos, era una buena congregación, como 120, probablemente discípulos, familias, amigos, y esta gente que estaban en expectativa de una promesa, que le dijeron, esperen aquí, no se muevan, no se vayan, hasta que sean investidos del poder del Espíritu Santo.
Y ellos tenían una vida social, no significa que no salieran o que no se dieran su vueltecita. Tenían un lugar de congregación, estaban allí a la expectativa de algo que iba a suceder. Y la esperanza de que así sucedería y la fe que le permitía superar cualquier obstáculo, aunque pareciera que la promesa se tardara. Entonces, esta gente reciben de repente, así como dice las Escrituras, y de repente sobrevino del cielo como el estruendo de un viento recio que llenó toda la casa, sentando sobre sus cabezas como lenguas de fuego. Y allí nace la iglesia. ¿Se dan cuenta? Que sí, había un factor humano, la gente estaba allí, la gente estaba buscando a Dios, pero la iglesia nace como el resultado de un derramamiento del Espíritu Santo, es decir, un factor divino que llenó toda la casa y embistió a aquellos que allí estaban con un poder sobrenatural para hacer lo que antes por temor no se atrevían. Sí, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios, algo que no sucedía antes de este momento. De repente, se presentan, empiezan a hablar en distintas lenguas humanas, aunque algunos... un paréntesis, que lenguas humanas, lenguas entendibles, no lenguas angelicales, lenguas humanas, diferentes idiomas, y cada cual le escuchaba hablar en su propio idioma, y la gente decía, pero ¿y desde cuándo habla francés o alemán o búlgaro? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo yo lo estoy escuchando en mi propia lengua, en mi lengua materna? ¿Cómo es? Diga conmigo algo sobrenatural. Cuando usted se pone a interpretar y ver lo que allí pasó, hay una sola conclusión que emerge: algo sobrenatural. Y es lo que estoy tratando de comunicarte. La iglesia surge como algo sobrenatural. No es un mero invento del ser humano. No se le ocurrió a Pedro, no se le ocurrió a Juan. La iglesia surge, nace bajo una manifestación gloriosa del poder de Dios que vino sobre aquellos 120 que aguardaban en el aposento. Por lo tanto, no es un invento humano, es una institución divina con propósito eterno. Cuando usted empiece a entender estos conceptos, usted llegará a la conclusión, pero espérate, que entonces yo soy importante. Yo soy importante como persona, pero soy más importante como iglesia. Porque yo estoy congregado aquí, no por un invento divino, no porque a alguien se le ocurrió, sino porque el Dios soberano creó esto para edificación nuestra, con un propósito eterno. Y en este sentido Pablo la define, escuche bien esta definición, una definición teológica aquí. Pablo la define, como columna y baluarte de la verdad. Sí, este concepto, un concepto probablemente nuevo, no antes escrito, Pablo dice, la iglesia del Dios vivo, que es columna y baluarte de la verdad. Por lo tanto, está estableciendo la iglesia sobre dos pilares fundamentales para poder sostenerse. Está describiendo la iglesia como algo especialmente estructurado por una orden divina, por una gracia divina, por un plan eterno de Dios para cumplir su propósito en esta tierra. Y cuando nosotros entendemos entonces la iglesia como columna y baluarte de la verdad, nos revela el valor, su peso y su importancia. ¿Estamos allí? ¿Están aquí esta noche conmigo?
Cuando nosotros entendemos que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad, se nos está revelando su valor, su peso y su importancia. Y recuerde cómo se llama la predicación en esta noche: la importancia de la iglesia. Entonces, la iglesia es importante por su identidad. La iglesia, número uno, es importante por su identidad. En primer lugar, dice el apóstol, es la casa de Dios. Sí, la iglesia, tú y yo, no el templo, tú y yo somos la casa de Dios, el lugar donde Dios habita. Tú y yo. Y piensa en la importancia de un lugar donde Dios habita. Piense la majestuosidad del lugar donde Dios habita. Bueno, iba a decir un pensamiento de un filósofo cristiano, pero no nos vamos a meter en eso, porque me va a obligar a explicarlo y es mejor que no, por lo menos no hoy. Esto significa que la iglesia no es un club social. Aquí viene un buen punto. La iglesia no es un club social. La iglesia no es el lugar donde se viene únicamente a socializar. En la iglesia uno no viene a sentirse bien, y esto es importante. A la iglesia uno no viene a sentirse bien. Uno no es parte de la iglesia únicamente para estar en armonía con todo el universo. Usted sabe, como las filosofías orientales. No. La iglesia no es un club social. Quiero poderte decir esto. Un lugar donde la iglesia no es edificada, un lugar donde la gente no recibe la palabra, un lugar donde no hay manifestación del Espíritu de Dios, es cualquier cosa menos una iglesia. Es un lugar donde uno la puede pasar bien, un lugar donde la gente puede conocerse, pueden intimar, pueden crecer en confianza. Todo eso es bueno, pero eso no sería una iglesia. La iglesia es el lugar donde Dios habita en medio de su pueblo. Es lo que Él dice, ¿verdad? Lea el texto bíblico otra vez si así lo desea. Así que la iglesia es el lugar donde Dios habita en medio de su pueblo. La iglesia es del Dios vivo. Me encanta la frase que Dios dice en las Escrituras: Dios es Dios de vivo y no de muerto. ¿Sabe por qué? Porque Él no es un Dios muerto, Él es un Dios vivo. ¿Sabe por qué la importancia que las Escrituras le da a la santidad y nos insta a que nosotros seamos santos así como Él es santo, y nos sugiere diciendo así que sin santidad nadie verá al Señor? ¿Sabe por qué? Porque Él es santo. ¿No se dan cuenta que Dios no pide nada que Él no sea? En sus atributos morales, digo. ¿Por qué Dios insta al pueblo que practique la justicia? Porque Él es justo. ¿Por qué Dios insta a que usted y yo en nuestras obras seamos buenos o hagamos obras que glorifiquen su nombre? Porque Él es bueno. Entonces Dios nunca te va a pedir que hagas lo que Él no es. Jamás. Dios nunca te va a mandar a un lugar sin antes prometerte estar contigo. Dios nunca te va a enviar a una batalla sin antes decirte que la victoria es tuya. Dios no te empuja, Dios te sostiene, Dios te lleva, Dios te cuida, Dios te ayuda. ¿Por qué? Porque la iglesia es del Dios vivo. Digo, no servimos a un Dios muerto, sino a un Dios
vivo, y en este sentido de vivo es un Dios activo, que no acorta su mano, que no limita sus oídos para escuchar la oración de su pueblo, que extiende su mano lo más allá, dicho en el lenguaje humano nuestro, que extiende su mano hasta el mismísimo hombro a fin de defender a su iglesia, a su pueblo, a sus hijos. La iglesia refleja su vida y su presencia. Eso hace la iglesia. La iglesia refleja la vida de Dios y también su presencia. Escuche bien, porque estamos predicando bajo el título La importancia de la iglesia. Entonces usted y yo somos parte de una estructura muy importante, probablemente la estructura más importante que hay sobre la faz de la tierra. Número 2, la iglesia es importante por su función. Así que la iglesia es importante por su identidad. Número 2, la iglesia es importante por su función. La función de la iglesia, la Biblia lo define en el mismo versículo, dice es columna. ¿Cuál es la definición de una columna? El ingeniero pudiera ayudarnos con esto, pero la columna es lo que sostiene. Está perfectamente calculada para sostener. Escuche eso. No un creyente, no dos creyentes, no, la iglesia, dice el apóstol Pablo, es columna. Y como columna está diseñada para sostener. ¿Y qué sostiene? Sostiene la verdad. Está diseñada para sostener. ¿Qué sostiene? La verdad. El punto es que, créame, que sostener la verdad en el tiempo en que estamos viviendo es complicadísimo. La verdad hoy pesa más que nunca. De hecho, parece indicar que la mentira avanza a pasos agigantados. Y si nosotros nos descuidamos, la verdad en lugar de avanzar retrocede. Y eso sería perjudicial para el reino y para nosotros mismos, pues perderíamos parte de la esencia fundamental por el cual Dios crea la iglesia, su pueblo. Entonces, como columna sostiene la verdad de Dios, teniendo los complementos completos y absolutos que corresponden a su reino y así a la eternidad. ¿Cómo lo hace? La iglesia mantiene firme el mensaje del evangelio. Es esa la razón necesaria que me gusta enseñarte o darte, por el cual tú debes leer las escrituras. ¿Sabe? Porque todos los días se levantan nuevas corrientes de pensamientos. Iba a decir teológico, pseudoteológico, vamos a llamarle así. Todos los días hay un invento nuevo. ¿Quién iba a pensar que después de tantos años de nosotros escuchar, aprender que la tierra es, redonda, íbamos a encontrar un grupo de gente defendiendo de que la tierra es plana? Y no estoy hablando en este caso de teología, lo que quiero decir es los pensamientos cambiantes de la gente. Pero así se levantan gente con nuevos conceptos teológicos, con nuevas ideas, con nuevos desarrollos o involución todos los días, como alguien que se levanta hoy con la idea y dice, yo soy Cristo. Y la otra por allá que se levanta, ¿cómo se llama? Elizabeth, qué sé yo. ¿Cómo se llama esa mujer que dice que ella es Cristo y a la misma vez es esposa de Cristo? Pero lo raro no es que ella lo diga. Lo raro es que tiene cientos de miles de seguidores.
¿Qué le pasó a esa gente? Obvio, le pasó una sola cosa. La verdad no le interesa. Porque si le interesara la verdad, escudriñaría las Escrituras. Y el que escudriña las Escrituras es enseñado por el Espíritu Santo. Es suficiente para darle testimonio. Y por torpe que fuéramos, jamás nos extraviaríamos. Bendito sea el Cordero de Dios. Bueno, voy a acelerar un poquito porque si no, no voy a terminar hoy. Seguimos el domingo que viene, cualquier cosa, ¿no? Así que la iglesia mantiene firme el mensaje del Evangelio, el mismo que predicó Cristo, el mismo del cual los apóstoles se hicieron eco, el cual nosotros también practicamos y emitimos. En un mundo de confusión, la iglesia da dirección. En un mundo de oscuridad, la iglesia es luz y faro. En un mundo de pecado y corrupción, la iglesia se mantiene firme, santa, sin manchar sus vestidos blancos. Y no me refiero a ropa, me refiero a la actitud que corresponde a un creyente. Hago esta aclaración porque un día predicando sobre este tema hace muchos años, después de estar predicando sobre el libro de Apocalipsis, el vestido blanco y todas estas cosas, se me acerca una persona después del culto y me dice: pastor, a ver si yo entendí bien, lo que usted quiere decir es que tenemos que empezar a venir a la iglesia vestido de blanco. Dice: tienes razón, hijo, no entendiste bien. Así que es mejor abrir un pequeño paréntesis aquí para decir que no me estoy refiriendo sino a las acciones justas de los santos, como la Biblia lo define. Así que es columna que sostiene la verdad, pero también en el mismo versículo dice que es baluarte. ¿Por qué baluarte? ¿Y qué es un baluarte? Como columna sostiene, y en ese sostenimiento es que sostiene la verdad a cualquier precio. Pero como baluarte, defiende, protege. Eso hace un baluarte. Protege contra el error, protege contra las falsas enseñanzas. Eso enseña las Escrituras, que es la iglesia, columna y baluarte. Por lo tanto, sigo haciéndote memoria, diciéndote la importancia de la iglesia. Protege contra el error, no negocia principios bíblicos. ¿Sabe? Los principios bíblicos no son negociables ni en las generaciones pasadas, ni en la que vivimos, ni en la que vienen en el futuro. No son negociables. ¿Por qué digo que no son negociables los principios bíblicos? Porque la gente trata de reconfigurar la manera en que creemos. Y entonces ya la mentira el cual la Biblia condena, ya no sería tan mentira. Y en esa reconstrucción de ese concepto dicen mentiras piadosas, o después mentiras blancas, mentiras bien intencionadas, mentira con un buen propósito. Si hubiera buen propósito en alguna mentira, Dios hubiera mentido para lograr un buen propósito. Pero curiosamente, el Dios justo no opera ni con el engaño ni con la mentira, sino con la verdad. Porque la verdad es la que enseña, la verdad es la que corrige, la verdad es la que edifica, la verdad es la que reprende, la verdad es la que te confronta. Y en todas estas cosas entonces somos vencidos por esa verdad. Número 3. La iglesia es importante por su mensaje.
¿Estamos bien? La iglesia es importante por su mensaje. ¿Cuál es su mensaje? La iglesia está diseñada para proclamar a Cristo, tanto en palabra como en hechos. ¿Por qué? Porque la verdad tiene su nombre. La verdad tiene su nombre. Y ese nombre es Jesús. Juan 14, ¿verdad? Juan 14 nos enseña, en el versículo número 6, Jesús hace una declaración extraordinaria. Yo soy el camino, yo soy la verdad. Y para citar completo, yo soy la vida. Pero estamos hablando sobre la verdad. La verdad tiene nombre y se llama Jesús. Por eso la iglesia es importante por su mensaje, porque la iglesia lo que hace es proclamar a Jesús. Y Jesús es la verdad. Por lo tanto, en la boca de la iglesia, la emisión de su mensaje es la única verdad eterna que puede salvar al hombre. La iglesia anuncia, no solamente que proclama a Cristo, sino que también anuncia la salvación. La iglesia es el medio por el cual Dios utiliza para alcanzar al mundo. La iglesia no guarda el mensaje, la iglesia comparte el mensaje. Todas estas cosas es la iglesia. Por eso te estoy hablando de la importancia de la iglesia. El domingo pasado, creo que fue, o el otro, intenté decirte una verdad sobre la iglesia, sobre el privilegio que tenemos. Los ángeles están deseosos por poder compartir el evangelio del Señor Jesucristo. Pero fueron privados de ello porque fue un privilegio únicamente dado a la iglesia. Sí, Dios quiere salvar al mundo a través de la proclamación de la iglesia, a través del mensaje de la iglesia. Con todo, en algunos lugares alguien ha podido dar un testimonio. Yo vi un ángel y yo respeto todo esto, pero a la hora de salvarse, a la hora de la gente salvarse, digamos, vamos a llamarle así, el 99% de la gente se salva como consecuencia del mensaje de la iglesia, sea verbal o no. Lo que quiero decir, sea que proclamemos, que emitamos con sonido fónico la verdad del Señor Jesucristo, o que sea porque tu comportamiento, por tu carácter, por tus actitudes y acciones glorifica el nombre del Señor Jesús. ¿Estamos bien hasta allí? Vamos a seguir, vamos a tratar de terminar. La iglesia es importante por su impacto. Transforma vida. Donde llega el evangelio, hay cambios. Hay algún buenos libros que se llaman Los Generales de Dios, que sería un libro muy conveniente que usted lo leyera. Los Generales de Dios. Son hombres que han sido, digamos, seleccionados por Dios con un impacto extraordinario. Y no solamente hombres, también mujeres. Vamos a estar claros con eso. Y aunque generalmente estos libros corresponden, hacen mención de hombres del pasado, estoy convencido que en el presente tú y yo podemos tener el mismo impacto si nos ponemos en la mano de Dios, y así Dios quiere bendecirnos y alcanzar a otros por tu proclamación. Conocí a un hijo de pastor, digamos, que yo era pequeñito, y la primera vez que fui a la iglesia, el pastor tenía una gran familia, y dentro de esa gran familia conocí a un joven que ya no era tan joven. Y luego, cuando yo me convertí al evangelio, pudimos ser parte de la misma congregación. Este hombre, predicando desde un púlpito, sí, así como yo,
quiero decir, desde una plataforma, no tenía mucho que decir, créanme que no. Era un hombre aburrido de escuchar. Pero nunca he conocido un hombre que gane tantas almas en evangelismo personal. Conversando con sus compañeros de trabajo, conversando con sus vecinos, donde no hubieran mucha gente, donde había una comunión, una relación que pudiera ser de vecinos, de trabajo. Este hombre ganaba a la persona. No era predicador de plataforma, no lo era, pero era ganador de almas en el evangelismo personal. ¿Cómo lo hacía? No sé. Gracias de Dios que le da a cada cual como Él quiere. Pero tú y yo, somos parte de esa iglesia importante que vivimos en la mano de Dios. Por lo tanto, la iglesia transforma vida. Donde llega Cristo hay cambio. Y mencioné los generales de Dios bajo el concepto, la idea. Yo no recuerdo si fue el avivamiento del siglo XVIII, bueno, en algún otro lugar o algún otro evangelio, donde, ¿sabe? Nosotros podemos entender un poquito acerca de esto, donde tuvieron que reeducar a los bueyes, a las bestias de trabajo, tuvieron que reeducarla. Porque la mayoría de estos campesinos que trabajaban la tierra son gente bruta, tosca, poco refinada, poco educada, pero muy necesario socialmente, estemos claros con eso. Y esta gente tienen una especie de comunicación verbal con los animales basado en gritos, en palabras, en maltrato y todas estas cosas. Salvo ahora que estamos en la tendencia del maltrato animal y esas. No vamos a entrar en ese detalle. Entonces estos campesinos que le decían malas palabras a los bueyes se convirtieron al evangelio. Y ahora su lenguaje había cambiado. Pero había un problema. Los bueyes no lo entendían. Porque los bueyes entendían el lenguaje tosco, el brusco, el de malas palabras. Así que básicamente tuvieron que reeducar. Y eso llevó tiempo. Y cuando imagínese usted que usted le está hablando a un buey para que coja derecho por ese surco para allá, usted está arando y el buey hace lo que le da la gana, usted va a tener la tentación de hablarle como usted le hablaba antes, porque es la manera del lenguaje que él estaba adaptado. Pero quiero decirte que cuando Cristo llega hay un cambio social. Hay un impacto social. Donde llega el evangelio hay un cambio, sí lo hay, cambia todo. No solamente eso, sino que hay vida restaurada, familias sanadas. Los testimonios más extraordinarios que uno puede escuchar, lo escucha de familias que antes estaban en ruina. Llega Cristo, dejaron entrar a Cristo y ahora se restauraron. Familia, digo en ruina, familia quebrada, dividida, distorsionada, abusada, marginada. Llega Cristo y hay un cambio extraordinario. La iglesia influye en la sociedad. Digo esto porque la iglesia es luz en medio de la oscuridad, porque así el Señor lo quiso, porque nadie prende una luz para ponerla debajo del almud, sino que la pone en alto para que todos sean alumbrados. La iglesia es eso, luz en este mundo. Cristo prendió la iglesia, Cristo ilumina este mundo a través de la iglesia y te pone en alto para que los demás vean tu luz. La iglesia trae presencia, trae dirección moral y también espiritual. Aquí vale la pena abrir un paréntesis, y sí, del siglo XVIII en Inglaterra, a lo que se le conoció como el avivamiento metodista. La cantidad de burdeles, algunos definían que cada 3 casas había un bordel, una cantina, un lugar de corrupción.
Cada 3 casas en Inglaterra, cada 3 casas, un burdel. Pero de eso vivía la sociedad, así vivía. Llegó el evangelio, llegó el avivamiento y Inglaterra completa fue transformada, ¿saben? Y algunos llegaron a decir que 50 años después todavía no se había abierto o reabierto ningún burdel. Todo cambió. Todo cambió. Lo que menos trabajo tenían eran los policías. Porque la mayor parte de esta sociedad se convirtió al evangelio. Y ahora todo lo que quería era vivir conforme a la voluntad de Dios. Por eso sí, escúcheme bien, la iglesia trae dirección moral y espiritual a la sociedad. Esa es tu importancia. Voy a tratar de resumir diciéndote que la iglesia es importante porque es la casa de Dios, es sostén de la verdad, es voz de Cristo en la tierra, es agente de transformación y renovación. Por lo tanto, tú y yo pertenecemos, digámoslo así, en este lenguaje para que podamos entender, a la empresa más importante y exitosa de toda la historia. Tú y yo pertenecemos o somos parte esencial e íntegra de la empresa que trabaja con asuntos eternos, que involucran las almas, la salvación, el carácter y la moral de las personas. Pues entonces, que nadie minimice la iglesia delante de ti y tú mucho menos. Quiero que regrese a casa en esta noche a sabiendas del valor tan extraordinario que tienes o que tenemos como iglesia, columna y baluarte de la verdad. Señor, gracias te damos en esta hora por tu amor, por tu ayuda, por tu sostén. Y quizás no hemos mirado con los ojos de la importancia, con los ojos, Señor amado, de la equidad o rectitud, de lo que teológicamente se define como iglesia en las Escrituras. Pues siempre identificamos esta palabra únicamente con el lugar de adoración y no con la persona que adora. Señor, pero en estos conceptos, en esta noche, quizás, por lo menos en parte, hayamos comprendido la importancia esencial que tiene la iglesia en este mundo. Sí, nosotros también, oh Dios, porque así tú lo quisiste y nos has instituido como columna y baluarte de la verdad. Llévanos a nuestros hogares en tu paz, gracia y bendición en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios continúe bendiciéndonos en esta noche.